Om Namah Shivaya, un buen día para todos. Estamos en este espacio reunidos para ofrecer una charla sobre filosofía yoga y Shiva Kriya Yoga. Dentro del marco de la celebración del Día Internacional del Yoga, de nuestra parte, la Escuela Valores Divinos, estamos muy agradecidos con la oportunidad de este espacio que ofrece la Embajada de India. Puntualmente el señor embajador Dinesh Bhatia, quien propicia que todo esto tenga lugar y podamos así encontrarnos en estos espacios para conversar un poco sobre lo que es la filosofía del yoga. Como les comento, pues en este espacio, en este momento, la idea es que podamos conversar un poco sobre algunos fundamentos que resultan esenciales para comprender y poder profundizar un poco sobre lo que es esta milenaria ciencia, este arte del yoga. Puntualmente vamos a estar hablando sobre la mirada desde el sabio Patanjali y su principal escrito, que fueron los Yoga Sutras. Vamos a hacer una apertura, si nos acompañan con esto sería muy lindo para propiciar esa atmósfera, con Om y Shanti Mantra. Sahana bhavatu, sahana bhuvunaktu, saha viryam karvavahai, tejas vinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bien. Damos inicio entonces a este espacio, a esta charla, como les comentaba hace unos segundos, sobre filosofía yoga y Shiva Kriya Yoga. Vamos a tener un apoyo de algunas láminas para que nos sirva de guía de la secuencia que hemos preparado para este encuentro. Entonces, lo primero que tenemos allí, la imagen de Mataji Shaktiananda, como fundamento importantísimo siempre de nuestra parte como Escuela Valores Divinos, saber el contexto desde donde se expresa toda esta enseñanza, pues es la regencia de la Madre Shaktiananda como maestra de esta escuela. Y ella a su vez es discípula del Mahavatar Babaji, a quien encontramos en la siguiente lámina, como gurú y preceptor de la enseñanza del Kriya, y quien funge como el maestro de Mataji Shaktiananda en estos planos. Entonces es importante que también siempre tengamos presente de dónde se entrega toda esta enseñanza que provee la Escuela Valores Divinos. Bien, siguiendo entonces con la presentación un poco, entramos ya en materia. Esta lámina encontramos este texto de la Madre Shaktiananda, un pequeño extracto de una meditación, de una revelación que nos da, y nos dice: el yoga es la sabiduría de la unión,
la activación del potencial evolutivo del genoma humano. En estas dos líneas encontramos aspectos importantes, fundamentales. El primero, un concepto milenario que, digamos, fácilmente podríamos decir que es el primer acercamiento que tenemos cuando buscamos conocer un poco sobre lo que el yoga es. Entonces, si nos vamos a su configuración etimológica, literalmente yoga nos habla de una raíz sánscrita que es yug, que traduciría unión. Pues en realidad la terminología sánscrita, pues cuando tratamos de traducirla es muy amplia, entonces uno de sus significados más unificadores es ese. Es la ciencia de la unión. Yug es la unión. Y en la segunda línea de esta lámina encontramos una reflexión muy importante que nos habla de la activación del potencial evolutivo del genoma humano. Podríamos decir claramente que la enseñanza de la Escuela Valores Divinos tiene una línea bastante marcada en lo que es su visión cuántica de esta milenaria ciencia que es el yoga. Creo que es una de las partes más hermosas que tiene para ofrecer esta enseñanza en estos tiempos, generando un sano juego entre lo que es esta tradición tan antigua con la revelación o cómo podemos traerla y cotejarla con el conocimiento cuántico, todo lo que es la ciencia cuántica evolutiva. Bien, entonces sobre eso vamos a estar también incorporando durante toda esta charla y lo que vamos a ir complementando. Continuando con las láminas, entonces encontramos que nos dice el yoga es sabiduría de ascensión, se establece como una práctica persuasiva de todo malestar humano que pueda generar agotamiento y desidia evolutiva. Aquí también hay como información muy importante, como decimos, pues es la sabiduría de ascensión. En esto podríamos quedarnos un ratito, fundamentalmente también lo vamos a complementar en otros momentos de nuestro encuentro, pero tiene que ver con esa óptica desde la cual decidimos o nos disponemos a ver el yoga. Seguramente han podido acceder a otro tipo de encuentros, de escenarios que ofrece, por ejemplo, la celebración de este Día Internacional del Yoga, donde coincidimos claramente en este aspecto, y es que el yoga no es una religión, el yoga es un estilo de vida, el yoga nos habla de una ciencia evolutiva de altísimo nivel, y en ese sentido es fundamental como tener ese punto de partida para poder como comprender más ampliamente lo que este ofrecimiento es. Lo que nos dice la Madre Shaktinanda aquí es que se establece como una práctica persuasiva de todo malestar humano que pueda generar agotamiento y hasta desidia evolutiva. Esa última frase es bastante fuerte cuando hablamos del agotamiento y hasta la desidia evolutiva. Porque bueno, digamos que en eso habría bastante que ahondar y bastante que ampliar de cómo como colectivo, nosotros los seres humanos, estamos viviendo un tiempo bastante complejo, si se quiere, en ese sentido, de desidia evolutiva. O sea, se nos ha olvidado, se nos ha borrado una información fundamental frente a la pregunta esencial de quiénes somos y por qué estamos acá, cuál es el objetivo de esta vida. Así que bueno, todo esto y mucho más es lo que nos propone la ciencia del yoga, pero bueno, estamos tratando de generar un enfoque que nos sirva de reflexión dentro de lo que es este cuadro de aproximadamente 1 hora que vamos a estar conversando. Entonces, continuando, entramos a la sabiduría yoga como tal. Seguimos allí y encontramos que nos dice de la sabiduría yoga, la tradición védica o Sanatana Dharma es un legado de conocimiento evolutivo que desarrolló las ciencias del ser y del estar. La sabiduría yoga se enmarca en el vasto conocimiento védico como la esencia de las ciencias del ser. Entonces, ¿de qué nos habla esta lámina? Cuando nosotros
nos abocamos a tratar de comprender lo que el yoga es, nos encontramos con esta terminología, la tradición védica. De la tradición védica, el yoga pertenece a esta tradición, de lo que son los Vedas. Y podemos encontrar este término como Sanatana Dharma, que sería como la terminología sánscrita de la tradición védica, el Sanatana Dharma. ¿Qué es el Sanatana Dharma? Es un legado de conocimiento evolutivo. Como nos dice acá el texto, literalmente, que se ocupó de desarrollar las ciencias del ser y del estar. Un poquito de historia, muy brevemente. Cuando hablamos de código védico, de la tradición védica, cuando hablamos del Sanatana Dharma, hablamos de una serie de eventos que tuvieron lugar hace varios y varios miles de años en este planeta. Se habla que aproximadamente pueden ser perfectamente más de 10.000 años. Si tratamos de ubicar cronológicamente cuándo se originó en el planeta esta sabiduría. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre la parte cronológica dentro de lo que es el hallazgo escrito, ¿no? Y obviamente que ahí se reduce muchísimo para poder encontrar cuáles son los primeros vestigios de escritura que nos pueden hablar de esta sabiduría. Pero si entendemos que el yoga nos plantea y nos habla del alcance de estados superiores de conciencia, comprendemos que esta sabiduría se dio hace muchísimo tiempo y se mantuvo en el planeta esta información por vías que evidentemente no tenían que ver con la escritura, sino más de boca a oído, ¿no? ¿Cómo se relacionó a esto? Y esta ciencia se ocupó entonces desde esos tiempos tan antiguos de establecer las líneas para ser y estar en el planeta. Cuando hablamos de estar, pues evidentemente es la habitabilidad, el día a día, cómo se habita este plano en estos cuerpos físicos, cuál es la forma más correcta, más idónea, evolutivamente hablando, de habitar estos planos de la forma más armónica posible. De allí surgen todas las ramas que el ser humano ha ido desarrollando desde hace milenios. La medicina, la matemática, muchísimas ramas. Podríamos hablarles de anécdotas más puntuales, pero el tiempo pues no nos daría, de lo que hemos vivenciado, en nuestro caso como escuela, pudiendo peregrinar desde hace más de 15 años a Oriente, a los Himalayas, principalmente India obviamente, pero igual toda esta parte de los Himalayas, Nepal, Tíbet, etc. Y poder como impregnar directamente lo que es la información, lo que está allí todavía que subsiste, a pesar de que día a día pues se va como borrando, podríamos decirlo de alguna manera, con toda esta vertiginosa carrera constructivista que hemos generado, ¿no? De productividad y demás, y de acoplarnos a sistemas económicos funcionales, pues arrasan con todo. Así que bueno, hemos podido como vivenciar la belleza del origen de esta ciencia del yoga y cómo está plasmada allí toda la información de cómo se fue generando y existe de forma muy detallada a razón justamente de seres como la Madre Shaktiananda, que evidentemente no es la única, pero pues sí en Occidente pues es muy extraño que se dé ese fenómeno del alcance del samadhi, del alcance máximo de la conciencia. En los Himalayas pues es donde más ha estado como establecida esta tradición y se producen estos eventos en los seres humanos que se lo procuran. Y a partir de que se da ese logro, se puede decantar información, se accede a información que termina siendo siempre pues, muy productiva, muy beneficiosa para la humanidad en términos de lo que se revela para consignar como las líneas evolutivas a seguir por el ser humano. Entonces eso es cuando hablamos de las ciencias del estar y las ciencias del ser, de cómo habitar este plano, estar, y cuando hablamos de las ciencias del ser, pues las técnicas, las prácticas, las metodologías que debemos aplicar para evolucionar, ¿no? Evolucionar dentro de una mirada cósmica. Así que bueno, esto es como mucha información, algunos lineamientos básicos para que
De repente, si alguien que nos ve se suma en estos encuentros y quiere profundizar un poco más, pues ya queda que vaya mirando por donde siente que puede ir incorporando más este conocimiento. Nos dice también esta lámina que la sabiduría yoga se enmarca en el vasto conocimiento védico como la ciencia, como la esencia de esas ciencias del ser, ¿no? Esa sabiduría yoga, porque existen varias, está la Ayurveda, etcétera. Pero entonces la ciencia del yoga se ubica allí dentro de todo ese vasto conocimiento que plasmaron estos seres desde hace tanto tiempo. Continuamos. Entonces, las bases de la sabiduría yoga fueron establecidas en los shastras, escrituras de la tradición. Esto importante también, un poco quisimos compartirles alguna terminología fundamental para tratar de relacionarnos un poco más con lo que es esta tradición. Entonces, cuando encontramos el término Shastra, nos habla de escrituras, de conocimiento evolutivo. Entonces, como les decía, pasaron miles de años durante que esta enseñanza fue transmitida de boca a oído, y luego se fueron plasmando en lo que conocemos como los Shastras, o más detalladamente pues vino todo este periodo védico de los Upanishads, de todos estos aspectos puránicos que también fueron dejando sus legados ya escritos. Continuamos. En Occidente, a razón de las bandas de conciencia colectiva operativas en este lado del mundo, la palabra yoga designa una serie de rutinas físicas practicada con fines de salud o mejoramiento físico, siendo esta concepción la disminución o simplificación de uno de los aspectos del yoga, el Hatha Yoga. Aquí lo que queremos compartirles pues es justamente ese aspecto quizá no tan positivo que ha tenido el sí positivo de el auge del conocimiento del yoga en Occidente. Ha arrojado sus resultados, pero como les comentamos en este texto, pues a razón de la idiosincrasia y de la parte, cómo juega todo el entorno cultural en Occidente principalmente, pues ha tenido también ese desenlace en el que el yoga se ha tendido a ver como una práctica, una serie de ejercicios físicos, algunas rutinas, para un bienestar. Entonces yo creo que aquí podemos ir generando como ese juego de terminología con lo que hemos ido exponiendo entre ser y estar. Siendo el yoga una ciencia del ser, la hemos adoptado en Occidente principalmente como una técnica para estar, como una ciencia del estar. Entonces eso pues también es importante que lo tengamos allí en cuenta, pudiendo profundizar más, ¿no? Entonces encontramos muchos estudios de yoga, etcétera, etcétera, espacios en Occidente que ofrecen el yoga sin buscar realmente esa profundidad y esa esencia que es la miel de toda esta sabiduría. Vamos entonces ahora a entrar ya concretamente en lo que son los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Qué pasa? Como les decía al principio, les comentaba un poco, fueron seres de elevadísimo nivel de conciencia que a partir de justamente ese estado, ese alcance, pudieron generar esa conexión, establecer esa conexión y decantar revelación evolutiva para el ser humano. Entonces encontramos que si bien la filosofía yoga se desarrolló en tiempos védicos, la formalización de sus aspectos fundamentales se concibió en épocas posteriores, donde han surgido extraordinarios textos recibidos por los rishis que han ofrecido su luz al planeta. Seguimos. El yoga Vasishta, el Hatha Yoga Pradipika, el Shiva Samhita y los Yoga Sutras de Patanjali son algunos de los más reconocidos escritos en cuanto a sus alcances en el desarrollo de la ciencia. Esto para que lo tengan presente quienes de repente no están tan familiarizados o no conocen tanto, sugerimos que puede ser un lindo recurso siempre, sin duda alguna, importantísimo, si quieren tener presente este tipo de textos, estos pequeños libros que se encuentran en las librerías de los distintos países, librerías esotéricas. Allí encuentran estos textos: Yoga Vasishta, Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita.
y lo que concierne a lo que hemos querido darle el enfoque o la prioridad en este encuentro, los Yoga Sutras de Patanjali. Son escritos que datan del punto como esencial de esta ciencia del yoga y describen la ciencia del yoga en su forma más esotérica, más puntual, más profunda. Continuamos entonces un poquito. El Rishi Patanjali es considerado el padre de la sabiduría yoga. A razón de la recepción de los Yoga Sutras, hasta ahora una referencia inigualada en cuanto a sus vastas proyecciones sobre el sendero de la unión. Se establece que los Yoga Sutras se escribieron entre el siglo II a.C. y el siglo III después de Cristo. Entonces, importante tener en cuenta el Rishi Patanjali, este sabio, este Siddha, como un ser que decantó toda esta información, la plasmó, y la peculiaridad o la particularidad que tienen los Yoga Sutras de Patanjali es que fueron escritos de una forma que lo hace sumamente accesible hasta el día de hoy. Un lenguaje muy práctico, muy digerible, y como les digo, pues hasta este punto, hasta este momento, sigue siendo un texto, podríamos decir, de fácil acceso en términos de poder comprender el planteamiento que se está dando, teniendo en cuenta o sopesándolo con la profundidad de lo que se está planteando, ¿no? Entonces, eso, continuamos acá un poquito con la siguiente lámina y nos dice: los Yoga Sutras están conformados por 4 padas. Vamos a hablar un poquito de cómo está constituido este libro, este tratado del yoga. Son 4 padas o capítulos y consta de 195 sutras. A causa de la brevedad de los sutras, estos a menudo han sido acompañados de comentarios o análisis. Entonces, esos 4 padas o 4 capítulos tienen su nombre. El primero es el Samadhi Pada, el segundo Sadhana Pada, tercero Vibhuti Pada y el cuarto Kaivalya Pada. ¿Bien? Entonces, aquí dejamos algunas citas de estos capítulos, de estos padas. Entonces, por ejemplo, en el Samadhi Pada, en el primer capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali, el primer pada, como abre el libro, lo primero que hace es Atha Yoga Anusanam. Aquí la instrucción para la unión, el yoga. Y el segundo inmediatamente dice Yoga Chitta Vritti Nirodha, que traduciría: el yoga es la restricción de las fluctuaciones de la mente. Fluctuaciones es vritti y mente chitta. Esta terminología se encuentra bastante en los textos del yoga. Entonces siempre es muy importante, muy bonito también disponernos a conocer un poco más de eso. Entonces, importante, el yoga plantea Patanjali en sus 195 sutras, el objetivo de todos estos sutras es la instrucción para la unión. Y luego nos dice, ¿qué es el yoga? Es la restricción de las fluctuaciones de la mente. Entonces, eso creo que nos da un marco, como les decía, bastante práctico, bastante sintáctico, en el sentido de ubicarnos rápidamente cuál es el propósito, en este caso del autor, Patanjali, y cuál es el propósito si tiene uno el yoga, la ciencia del yoga. Es la restricción de las fluctuaciones de la mente. Entonces, claro, quizá aquí podemos jugar muy brevemente, unos segundos, una pequeña reflexión. El yoga, una ciencia milenaria que surge hace más de 10.000 años, que nos habla de la importancia, de la necesidad fundamental del ser humano de que cesen las fluctuaciones de la mente, de estar permanentemente llevando su vida con la prioridad del cese de las fluctuaciones de su mente. Una vez puestos en esa reflexión, nos venimos a nuestros días, a esta era, a este tiempo actual que vivimos, donde
prácticamente podríamos no estar exagerando al decir que todo lo que vivimos, todos nuestros espacios, todos nuestros escenarios de intercambio están abocados a cualquier otro aspecto menos a cesar las fluctuaciones de la mente. Espero que se comprenda un poco el concepto, la reflexión, más allá de que la compartan o no, simplemente pues que podamos como entender ese punto de reflexión y a partir de allí cada uno ver desde dónde se ubica y qué tanto siente que en dónde está su propia experiencia. Lo que podemos narrar como reflexión en este momento es como colectivo, ¿no? Hay distintos matices entre una persona y otra, evidentemente. Lo determinante aquí es que como colectivo, la tendencia, la respuesta, el pronunciamiento que damos como seres humanos, como colectivo, está evidentemente muchísimo más encaminado, absolutamente desbalanceado, hacia la saturación permanente de información y por tanto un procesamiento excesivo de la mente, ¿sí? Y a eso le damos un rótulo de normalidad, de productividad, de un bienestar, siendo algo absolutamente erróneo desde el planteamiento de lo que hicieron estos sabios hace tanto tiempo. Bien, entonces es importante ese segundo sutra del primer pada, Chitta Vritti Nirodha, restricción de las fluctuaciones de la mente. Bien, continuamos. El Sadhana Pada. Entonces estamos haciendo como una pequeña reseña de estos capítulos. Vimos el Samadhi Pada, que es el primero. El segundo, que es el Sadhana Pada, nos dice en una de sus citas, en el número 1, en el Sutra 1 de ese segundo capítulo, nos dice: austeridades, autoconocimiento, alineación y rendición a la conciencia creadora es Kriya Yoga. Aquí encontramos por primera vez en el texto de Patanjali, en el primer pada del segundo capítulo, es cuando él cita por primera vez el término Kriya Yoga. Esto es importantísimo. Desde nuestra visión como escuela de desarrollo de conciencia, puntualmente nuestra enseñanza está encaminada hacia las técnicas de Kriya Yoga, más exactamente Shiva Kriya Yoga. Entonces tiene una relevancia muy importante este capítulo, esta cita, este aforismo que deja aquí Patanjali, cuando él define el Kriya Yoga y lo define de esta manera: austeridades, autoconocimiento, alineación y rendición a la conciencia creadora es Kriya Yoga. ¿Bien? Esto nos genera un planteamiento bastante integral, ¿no? Trabajar las austeridades, procurar el autoconocimiento, la alineación y la rendición a la conciencia creadora. Y luego, en el segundo aforismo de este segundo capítulo, nos dice: esto se ejecuta con el propósito de alcanzar samadhi y atenuar las aflicciones. Entonces vamos viendo, por eso les dejamos como esta cita fundamental como manera de síntesis. Vimos que en el capítulo anterior, en el segundo aforismo del primer capítulo, nos dice: el yoga es la restricción de las fluctuaciones de la mente. Y aquí en este segundo aforismo del segundo capítulo nos dice: se ejecuta el yoga con el propósito de alcanzar el samadhi y atenuar las aflicciones. ¿Bien? Entonces nos está hablando todo el tiempo de una alineación, nos está hablando de una ciencia que propone técnicas específicas para el alcance de un estadio de serenidad, de sosiego, desde la mente para proyectarlo hacia el externo, hacia la acción. Esa es la belleza y ese es el tesoro que nos ha acompañado toda la historia del ser humano, allí en silencio, en calma, sin buscar ni proponer ni pretender imponerse. Siempre ha estado allí el yoga latiendo en el planeta para quienes se sensibilizan y se acercan a esta ciencia. Bien, continuamos. En el Sadhana Pada también encontramos el tercer aforismo que nos dice: ignorancia, ego
atracción, aversión y deseo son las aflicciones, porque entonces vimos que el segundo aforismo nos hablaba de poder diezmar o reducir las aflicciones. Entonces en el tercero nos explica cuáles son las aflicciones: la ignorancia, el ego, la atracción, aversión y deseo. Bien. Como decíamos hace un momento cuando expusimos lo que es el texto de los Yoga Sutras de Patanjali, son aforismos sumamente breves, concisos, ¿ven? Muy cortos, muy puntuales. Entonces eso ha dado también para que a través de los siglos, pues no son pocos los autores que se han dado a la tarea de generar su versión, ¿no? Su versión, eso, haciendo sus comentarios, sus ampliaciones sobre cada uno de estos sutras. Entonces, bueno, allí encontramos de todo, ¿no? Entonces también hay que saber un poco, ejercer un poco de discernimiento, quizá un poco de guía, con personas que conozcan un poco más sobre esto para que nos sugieran como qué tipo de traducción y qué tipo de ampliación buscar allí para estudiar los Yoga Sutras. Seguimos entonces. Una vez visto esta introducción de lo que es los Yoga Sutras de Patanjali, de lo que es el planteamiento que dejó este sabio en este tremendo recorrido que hizo en 195 aforismos, vamos a centrarnos en lo que es el óctuple sendero del yoga. Entonces, dentro de estos 195 aforismos, como les comentaba, Patanjali, en un momento de todo este recorrido, estableció los 8 pasos fundamentales. Si bien ya los 195 aforismos son un resumen, una síntesis de todo el recorrido de un alma hasta alcanzar los máximos estadios de conciencia, dentro de esa síntesis existe un extracto, como la parte más neural de toda esta reflexión de los Yoga Sutras, que son el óctuple sendero o lo que se conoce como el Ashtanga Yoga. ¿Bien? Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis en el sentido de cómo esta terminología también se ha prestado para impulsar algunas propuestas en un tiempo ya muy reciente que confunde a la persona, al practicante o principalmente al neófito en el yoga, cuando no conoce mucho y se enfrenta con esta terminología, dicho concretamente cuando hablamos de Ashtanga Yoga. Entonces, principalmente en Occidente, en tiempos recientes, como ya digo, se ha popularizado alguna serie de rutinas de Hatha Yoga, a las cuales las personas que han concebido estas rutinas, que las han formalizado, les han puesto ese nombre, Ashtanga Yoga. Entonces, la persona que no conoce, que no sabe mucho de esta parte esencial del yoga, cuando le nombran Ashtanga Yoga, cree que es exclusivamente una rutina específica de Hatha Yoga, de posturas, una serie de posturas. Y resulta que el término Ashtanga Yoga va mucho más allá, no estamos diciendo que esté mal, sino que es como quedarse en la superficie y no ahondar en la profundidad. La profundidad, la esencia, el origen del término Ashtanga Yoga lo determinó Patanjali en su libro Los Yoga Sutras de él mismo, de Patanjali, cuando describió el óctuple sendero para el alcance del Samadhi. Entonces, en el Sadhanapada, en este capítulo del Sadhanapada, en el aforismo número 29, nos dice Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi son las 8 ramas. Aquí las describió. Entonces, justamente lo que queda de este tiempo de nuestro espacio que estamos compartiendo, vamos a tratar de hacer un recorrido por estos 8 pasos que describió Patanjali y resultan absolutamente esenciales para cualquier persona sensible a la propuesta del yoga, conocerlos, identificarlos, estudiarlos y sobre todo tratar de incorporarlos en la medida que cada uno considere en su vida diaria, para tratar de llevar una vida yógica, ¿no? Sería ese el planteamiento. Entonces, encontramos acá el óctuple sendero. Aquí está descrito de forma ascendente, en este cuadro que les dejamos allí en la visual, como comienza con Yama y Niyama, y a partir de allí va toda la secuencia: Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi.
Entonces, los dos primeros pasos, yama y niyama, son también como bastante populares porque de cada uno de ellos se decanta una serie de aspectos a observar por la persona, por el practicante, muy importantes, muy profundos, de mucho estudio y al mismo tiempo muy prácticos, muy fáciles de comprender, muy evidentes de asimilar en nuestra vida diaria. Entonces, en el primero encontramos yama, que es, ya lo vamos a ver aquí ampliado, aquí está la terminología. A yama lo conforman ahimsa, satya, asteya, brahmacharya y aparigraha. Y el segundo, que son los niyamas, son sausha, santosha, tapas, svadhyaya e ishvara pranidhana. Algo importante, ya lo vamos a ver ampliado en las otras láminas. Cuando hablamos de yama, el primer paso son las abstenciones sugeridas, o sea, las acciones que debemos procurar abstenernos de realizar. Cuando hablamos del segundo paso, niyama, son los actos que debemos buscar potenciar, buscar cultivar en nuestros hábitos. Bien, seguimos entonces. Comenzamos entonces con lo que se denomina el yoga externo. Entonces, en el primer paso del óctuple sendero está yama, como recién les decía. El abordaje literal que hizo Patanjali sobre yama está en el pada 30 del Samadapada, que nos dice yama. Las restricciones son no violencia, veracidad, no robar, restricción sexual y desapego. Entonces, aquí encontramos ahimsa, es la no violencia. Creo que sin duda las personas que medianamente conocen, o sea, un mínimo de la ciencia del yoga, pueden fácilmente estar relacionadas o haber escuchado, comprender lo que es ahimsa, la no violencia. Lo digo en el sentido que este fue el estandarte, el fundamento de la filosofía que implementó Mahatma Gandhi, ¿no? Una personalidad icónica, absolutamente, de estos últimos tiempos, que se propuso y logró, pues, ni más ni menos que la independencia del pueblo indio, que era dominado, pues, por la colonia británica. Entonces fue a partir de ahimsa, la no violencia, ese movimiento. Entonces, bueno, digo que lo conocemos bastante allí. Luego viene satya, que es la veracidad, la verdad. Satya nos habla de pureza, de pulcritud, de transparencia, de veracidad, satya. Viene asteya, que es abstenerse de robar. Esto tiene muchísimos matices, como les repito una vez más, pues esto para quien se interese, pues cada uno en sí es un universo completo, porque hablar de no robar, pues claro, nos refiere inmediatamente a la acción física evidente de apropiarnos de algo que no nos pertenece, pero eso tiene tantísimos matices en los aspectos sutiles, ¿no? Cuando nos apropiamos de ideas de otros, cuando nos apropiamos de sentires de otros, cuando no respetamos el espacio, el tiempo, la palabra de otro, de todo eso nos habla en sus aspectos más sutiles el principio de asteya. Luego viene brahmacharya, que nos habla sobre la restricción sexual, es un aspecto que también nos toca bastante culturalmente en estos tiempos, porque nos podríamos malinterpretar con algunas restricciones mal enfocadas, pero no, cuando se comprende dentro de todo el contexto del yoga, pues se entiende de una forma muy hermosa cómo procurar saber utilizar, saber canalizar lo que representa el acto sexual en términos energéticos. Y por último está aparigraha, que es el desapego. Bien, continuamos entonces. Encontramos entonces ahimsa, cuando les decía aquí un poquito hablando sobre Mahatma Gandhi, para conocer un poco más el movimiento y el término de ahimsa, y nos dice la cita literalmente: cuando un yogi consigue estar bien afianzado en ahimsa, se deja de experimentar cualquier sentimiento de hostilidad de manera natural. Entonces, como les decía, estos aspectos, estos preceptos son un universo en sí mismo. La violencia, lo mismo que les decía con el robar, está la violencia física evidente, pero a partir de allí hay muchísimos niveles de violencia.
Cuidado, si no la más importante y la más sutil y la menos trabajada por nosotros es la violencia que ejercemos hacia nosotros mismos, que no se ve. La violencia en nuestros pensamientos, cómo nos agredimos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de lucubrar, en nuestra forma de digerir mentalmente las impregnaciones. Entonces, por plantearles un punto de reflexión de tantos que pudiésemos tener. Seguimos. Luego está Satya, que les decía la veracidad. Vamos a avanzar aquí un poquito. La siguiente lámina nos habla de Asteya. Asteya nos dice: cuando se establece la práctica de no robar, todas las joyas o tesoros se hacen presentes. Esto tiene un significado esotérico bastante profundo, que en el día de hoy pues vamos a continuar aquí con toda la secuencia que tenemos propuesta, pero aquí plantea, podríamos perfectamente incorporar el concepto de la alineación, ¿no? En la medida en que nosotros alineamos nuestras estructuras, podríamos decirlo como lo utilizó casi poéticamente Patanjali, dice: todas las joyas o tesoros se hacen presentes, ¿no? Nos habla de una alineación. Muy bien, continuamos. Entonces, Brahmacharya. Brahmacharya, nos dice Patanjali, cuando se establece el control sexual, se adquiere una gran fuerza, capacidad o vitalidad. Es Virya, el guerrero. Bien, seguimos con Aparigraha. Aparigraha nos dice: cuando se es firme en el desapego, se adviene el conocimiento de toda la existencia. El desapego, también algo muy importante, ese aspecto a trabajar por un practicante, por un yogi, el trabajo con el desapego, cómo nos comportamos nosotros por muchos apegos que posiblemente o muy seguramente ni siquiera somos conscientes de que estamos apegados, ¿sí? A personas, a aspectos materiales, apegados a sentimientos, apegados a sensaciones, apegados a estímulos. Hay mucho que revisar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, importante para que podamos como reflexionar y a partir de ahí, como les decía, pues cada quien indagar un poco más. Continuamos entonces. Vimos el primer paso ya, yama, las abstenciones, ¿sí? La no violencia, no robar, etc. Y ahora vamos a los niyamas, el segundo paso de ese óctuple sendero. Los niyamas nos hablan de las acciones sugeridas. Son las acciones sugeridas. ¿Qué son? Sausha, que nos habla de pureza. Santosha, que nos habla de contentamiento, santosha. Encontramos tapa o tapasya, que nos habla de austeridades. Luego viene svadhyaya, que nos habla de autoconocimiento, e Ishvara Pranidhana, que nos puede ubicar en el concepto de la dedicación al Dios, la entrega, la devoción a Dios, Ishvara Pranidhana. Bien, continuamos entonces, vamos a ver ahora la ampliación de esos niyamas, comenzando allí con Sausha. Entonces, Patanjali nos dijo de Sausha: a través de la limpieza y pureza del cuerpo y la mente, se desarrolla una actitud de distanciamiento hacia el propio cuerpo y se reduce la inclinación al contacto con el cuerpo de otros. Entonces, igual, todo lo que hemos venido construyendo desde los 4 primeros preceptos de yama, ahora entrando en estos 4 preceptos de niyama, lo mismo, existen muchísimos vectores, líneas de aproximación de cada uno de estos aspectos, desde lo más burdo, básico, evidente, hasta aspectos muy sutiles que requieren eso, un refinamiento, una capacidad de autoconocimiento, una disposición a hacerlo, muchos aspectos. Entonces aquí nos habla Patanjali de la limpieza y la pureza del cuerpo y la mente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en Sausha podemos ver de forma muy hermosa el ser y el estar, ¿no? En el término de la limpieza, nosotros aseamos nuestro cuerpo físico para un bienestar, para procurarnos una armonía en este plano físico. Y allí podríamos utilizar tantísimo ese recurso tan hermoso de lo que es la ciencia del yoga. Nos provee las técnicas en la comprensión de que así como es importante asear tu cuerpo para procurarte un bienestar, es importante aquietar la mente para procurarte un bien en el ser.
¿no? Entonces es como el balance que se nos ha olvidado, como venimos conversando, se nos ha olvidado bastante en estos tiempos. Y podríamos decir que es la esencia de tanto desorden que vemos al día de hoy, tanto desequilibrio con el que convivimos. Bueno, seguimos entonces con Santosha. A partir de la actitud de contento se obtiene una felicidad insuperable. Pudiéramos decir que Santosha es algo que se debe cultivar, se debe procurar y que al mismo tiempo es algo que se va decantando a partir de la misma disciplina. La misma disciplina yógica te va proveyendo como resultado ese Santosha, ese estado de contentura, ese contentamiento interno. Continuamos. Luego viene tapas o tapaha o tapasya. De la austeridad surge la destrucción de las impurezas y la perfección del cuerpo y los sentidos. Este aspecto también es muy trabajado, posiblemente común en las personas que indagan un poco en el yoga. Y podríamos literalmente poner muchos ejemplos más allá de lo que es exclusivamente el planteamiento del yoga. Las distintas corrientes de senderos evolutivos, esotéricos, profundos, tienen plena claridad la importancia de la contención, de la importancia de generar esa restricción consciente, de forjar, de la importancia de saber aplicar con mucho discernimiento esa radicalidad que lleve a el cuerpo, la mente, las emociones a resultados evolutivos. Entonces es fundamental en un practicante de una ciencia evolutiva tener muy claro, estudiar, indagar, profundizar sobre el tapasya, las austeridades. ¿Bien? Pues aquí podemos involucrar lo que es el ayuno, etc. Todo este tipo de aspectos tiene que ver con tapasya para forjar carácter también en el practicante. Continuamos entonces con Svadhyaya. Del autoconocimiento surge la unión con el Ishta Devata o la deidad personal. Pues hay muchas formas de poder traducir esto, ¿no? Entonces, Svadhyaya nos habla del autoconocimiento, del estudio de sí mismo. Bien, seguimos aquí y por último encontramos a Ishvara Pranidhana. La perfección en el Samadhi surge de la dedicación y devoción a Ishvara. Cuando encontramos Ishvara es uno de los términos que se utiliza en la tradición védica para citar a eso que comprendemos como el Dios, como aquello, como esa fuerza primigenia. ¿Bien? Entonces también Ishvara Pranidhana nos habla de para el alcance máximo de conciencia se requiere tener un foco claro de a dónde se quiere llegar. ¿Bien? Bueno, seguimos entonces por acá un poquito. Luego, entonces ya vimos estos dos primeros pasos del óctuple sendero. Vuelvo a contextualizar muy brevemente. Estamos haciendo una revisión muy breve, pero creo que ilustrativamente importante para quien se acerca a este espacio, del óctuple sendero de Patanjali, propuesto por el sabio Patanjali. Los 8 pasos que debe tener como observancia puntual un practicante al yoga. Entonces, el primer paso, Yama, tiene 4 divisiones, 4 aspectos de observar. El segundo paso, Niyama, tiene asimismo otros 4 aspectos. Esos son como los más amplios. Luego viene el tercer paso, que es en el que nos encontramos, que es asana. El asana es firme y fácil, describió Patanjali. Y también en el aforismo 47 nos dice de la relajación del esfuerzo y la unidad sin fin. Entonces, importante eso. Estamos Patanjali fue desde lo externo hacia lo interno. Vieron, primer paso, yamas y niyamas, todas las abstenciones y los comportamientos en lo externo, bien, principalmente. Ahora viene asana, la postura que debemos adoptar para disponernos a nuestra práctica. Tercer paso. Vamos al cuarto. Nos habla de pranayama. Entonces, una vez que estamos claros en observar nuestros comportamientos, adoptamos una postura puntual para nuestra práctica, asana, y llega el cuarto paso, pranayama. En pranayama nos dice, cuando el asana se logra, sigue la correcta dirección de las fuerzas vitales, el dominio del aliento. Pranayama nos habla
también es un universo enorme, preciosísimo. Existen textos y textos que nos narran sobre la ciencia del pranayama. Es la ciencia de saber movilizar la fuerza etérica que tiene el oxígeno cuando ingresa a nuestro sistema, y así como existe un prana externo, existe un prana interno. Pranayama nos habla de cómo modulamos esa fuerza, cómo modulamos esa potencia en nuestro sistema físico y en nuestro sistema etérico. Cuarto paso, pranayama. El quinto paso es el yoga interno. Allí comienza el yoga más interno. Entonces, recapitulo una vez más. Los primeros pasos son externos: yama, niyama, asana. Principalmente podríamos describir los primeros pasos se realizan con los ojos abiertos. Yama y niyama necesito tener los ojos abiertos para interactuar en este mundo. ¿Cómo debo interactuar? ¿Cuál es la forma correcta? ¿De qué me debo abstener? ¿Qué debo potenciar? Etcétera. ¿Cuál es la postura que adopto? Asana, pranayama. Pranayama es el cuarto paso y diríamos que pranayama es un punto intermedio entre ojos abiertos y ojos cerrados. Cuando ustedes ahondan un poco más en técnicas de pranayama, existen algunos ejercicios que se sugieren con los ojos abiertos y otros con los ojos cerrados. A partir del quinto paso empieza ya el yoga interno. Entonces vamos a verlo. El quinto paso nos habla de pratyahara. Pratyahara es el retiro de los sentidos y la liberación de las condicionantes de las formas. A eso se le define como pratyahara. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la imagen una práctica bastante usada en los senderos esotéricos para aquietar los sentidos, para buscar introyectar la estructura del ser, ¿sí? Poder establecer, buscar ese contacto interno. Pratyahara podríamos definirlo perfectamente como sentidos adentro, llevar los sentidos adentro. Seguimos. El sexto paso es dharana, conocido como la concentración. Patanjali nos dijo, la fijeza de la conciencia perceptiva en un lugar determinado se llama concentración. Eso es dharana, fijar la conciencia perceptiva en un punto determinado. ¿Bien? Aquí entonces evidentemente que ya estamos en el sexto paso, estamos hablando de prácticas meditativas, de prácticas de autoconocimiento muy profundas, ¿no? de aquietar conscientemente el cuerpo para buscar aquietar la mente poco a poco. Estos son procesos que pueden llevar mucho tiempo, pero es a partir de la paciencia y la disciplina que se va encontrando esos estados. El séptimo paso nos habla de dhyana. Patanjali nos dijo, el sostenimiento prolongado de la conciencia perceptiva en ese lugar es meditación o dhyana. Dhyana es el término más exacto para traducir meditación. Entonces pudiésemos decir dentro de esta reflexión que vamos haciendo consecutiva que dhyana es la consecuencia de dharana. O sea, la meditación llega como producto, aflora como resultado de la concentración. Es literalmente lo que nos dijo Patanjali. El sostenimiento prolongado de la concentración te da la meditación, el estado meditativo. ¿Bien? Desde la mirada del óctuple sendero es muy importante porque llamamos meditación muchas veces al simple acto de sentarnos allí, y no está mal llamarlo así, pero cuando revisamos desde el óctuple sendero entendemos un poco más que hablar en términos esotéricos de la meditación es un punto bastante profundo y nada sencillo de alcanzar la meditación en ese alcance que plantea Patanjali. Y por último encontramos samadhi. El octavo paso de este óctuple sendero es el samadhi. Cuando el propósito solo brilla como si estuviera vacío de forma, eso es en verdad samadhi. Bueno, hablar del samadhi en un punto sería necio, porque no es la mente la que describe ese estado, así que eso es, podríamos decir simplemente que es el estado último, el estado máximo, el estado más hermoso que está propuesto en estos planos como alcance de conciencia para el ser humano, y es lo que plantean y han podido dejar como enseñanza los maestros que han alcanzado ese estado como la belleza de poder habitar este plano con la comprensión más cabal del engranaje evolutivo al que pertenecemos. Entonces, independiente de la vertiente, es el alcance de esa conciencia. Eso fue lo que hizo el Buda, Siddhartha Gautama, cuando eso metafóricamente se sentó en esa piedra hasta alcanzar
la respuesta de por qué estoy aquí, qué hago y cuál es el propósito de estar aquí. Bien, entonces aquí ya terminamos este recorrido. Este ha sido el fundamento de nuestro encuentro, de este espacio, poder conversar un poquito sobre la ciencia del yoga, sobre sus orígenes, su esencia, y a partir de eso hablar sobre el sabio Patanjali, haciendo ese recorrido, quizá con ese énfasis marcado en lo que es el óctuple sendero o el Ashtanga Yoga. Por último, quisiéramos muy brevemente simplemente dejar un pequeño escrito sobre lo que es el Shiva Kriya Yoga. Recuerden que hablamos de cómo Patanjali cita el Kriya Yoga en el primer aforismo del segundo capítulo del Sadhanapada, cuando describe todo lo que es el compendio del Kriya Yoga como el yoga de la acción. Ahora, Shiva Kriya Yoga, lo encontramos en nuestra siguiente lámina. Primero, recordamos que ese es el aforismo que cita Patanjali y nos dice: austeridades, autoconocimiento, alineación y rendición a la conciencia creadora es Kriya Yoga. Lo leímos hace unos minutos cuando estábamos haciendo el recorrido. Y ahora, este es lo que podemos como compartir lo que es el Shiva Kriya Yoga. Es un conocimiento integral compuesto por técnicas de control y activación de las corrientes internas de prana, que proporciona la captación de fotones a nivel celular. Asimismo, la reactivación del ADN dormido, reorientando los vectores de luz del alma hacia la unificación, que es el propósito único de la vida en el universo. Bien, creo que así estaríamos terminando. Podemos rectificar allí exactamente. Esa era nuestra última lámina. Entonces, y aquí lo que encontramos en esta lámina final, pues es un Shanti Mantra, un mantra de paz, una oración de paz también muy poderosa, muy linda. Así que bueno, de esta manera cerramos nuestro espacio, nuestro encuentro. Esperamos que resulte productivo, válido para las personas que nos acompañan. Si algún propósito tiene, como les he venido conversando, es que de pronto se interesen, se genere una sana inquietud de querer saber y conocer un poco más sobre el ofrecimiento de esta ciencia, de este arte que es el yoga. Por último, también tenemos aquí les dejamos también muy brevemente en la imagen los enlaces donde pueden conectar y conocer un poco más de lo que es ya el planteamiento del Shiva Kriya Yoga, que fue lo que acabamos de exponer. Como les decía cuando comenzábamos nuestro encuentro, pues es una visión bastante cuántica, si se quiere, de una mirada bastante cuántica de esta ciencia milenaria del yoga. Allí nos encuentran en las diferentes opciones de página web, Instagram, email, YouTube, nos encuentran de esta manera. Así que bueno, una vez más, reiterar el agradecimiento a la Embajada de India por siempre disponerse de forma tan hermosa, abriendo los espacios a las distintas instituciones en Latinoamérica para la celebración de este Día Internacional del Yoga. En este marco se realizan muchas actividades en todos los países de Latinoamérica, impulsados, como les comento, pues por la Embajada, así que siempre de nuestra parte sumamente agradecidos de forma muy sincera con todo este tipo de espacios que nos permite encontrarnos y conversar un poquito sobre lo que es esta hermosa y milenaria ciencia. Bien, cerramos entonces con el Shanti Mantra y esperamos poder vernos en otra ocasión. Sattu ma sadgamaya tamasso ma yotirgamaya mrityurma mritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namah Shivaya.